Bueno, pues aquí estamos, dispuestos a desgranar el impacto de los ciclos económicos en las valoraciones y el underwriting de activos inmobiliarios. Cuando se me planteó la idea de hacer este podcast, porque como sabéis es el área que me compete dentro de Retailco, me vinieron a la cabeza vuestros dos nombres directamente, por diversas razones. Aparte de porque sois unos estandartes del mercado y tenéis muchísima experiencia, es por la experiencia personal y profesional que me une a vosotros. Javier, contigo me he pasado el 80% de mi vida profesional. Para tu desgracia. Para mi desgracia o gracias... No, hombre, para mi desgracia no. Gracias a Dios. Y contigo, Jesús, no me tocó nunca compartir compañía, aunque ahora mismo estás en una compañía de la que depende un poco en la que yo estaba, pero sí que he compartido contigo muchas mesas del otro lado, que no era lo opuesto, era el otro lado directo. Que me has auditado en prácticamente todas las compañías. En todas las que nos tocaba, la verdad, estábamos súper metidos. Y ahora te audito yo a ti. ¿De verdad? Y ahora esto es un ciclo total, es lo que nos ha tocado vivir. Entonces, nada, la idea, como ya os adelanté previamente, es intentar contar de una manera coloquial y amena. O sea, pensad que esto no es un podcast muy atractivo. No creo que compitamos con Memorias de un Tambor y con Ibai Llanos. O sea, esto es algo muy específico, pero dentro de la especificidad del podcast estaría bien que fuese algo ameno, ¿no? Entonces yo pensé, estamos en un momento en el que la prensa nos atormenta con la que viene, ¿no? Entonces todo el mundo nos pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces yo dije, pues qué mejor que analizar el impacto de estos cambios de ciclo en las valoraciones inmobiliarias en el underwriting de activos. Yo, con mi experiencia profesional, que ya no se puede decir que sea corta, pero es menos dilatada que la vuestra, vamos a decir, ya me ha tocado vivir varios ciclos y muy heterogéneos entre sí, y yo ya tengo historias que contar. Entonces dije, pues joder, dos profesionales como ellos, que tienen una trayectoria tan marcada, seguro que tienen unas historias súper amenas que contar en esto. Entonces hemos decidido ordenarlo un poco de forma cronológica, ¿no? Poco de forma cronológica para mí. Yo empecé a trabajar en 2005-2006. Entonces yo veo, entro en un boom, en un crecimiento económico absoluto, y luego viene una crisis. Entonces, me gustaría estructurarlo así. Entonces, año 2005-2006. Todo va genial, España va bien, era la frase. El inmobiliario fenomenal, récord de contratación, recuerdo en oficinas, los yields en mínimos para entonces, teniendo en cuenta que el Euribor estaba al 5. O sea, los yields del 3,5 en High Street eran una cosa muy llamativa, por debajo del Euribor. Volúmenes de inversión gigantes, que todavía ahora cuando pones los gráficos en los estudios sigue siendo el año 2007 el récord, con 1.000 millones, entonces con 10.000 millones, perdón, en algunos segmentos, y de golpe, abril de 2007 creo, cae Lehman Brothers, empiezan los medios a decir aquí se viene una gorda, y llega la crisis financiera. ¿Cómo habéis percibido vosotros a nivel anecdótico cómo llegó esa crisis? ¿Qué situaciones vivisteis que puedan ser destacables en una conversación como esta, Jesús? Bueno, a nivel de valoraciones, primero hay que distinguir un poco lo que hemos tenido cómo hemos tenido que enseñar qué significa valoraciones y qué significa tasaciones. Tasaciones es la normativa española, regulación Banco de España, parametrizaciones Banco de España, valor estable en el tiempo. Valoraciones RICS, que es precisamente con lo que estamos con vosotros normalmente auditando, o la publicación de resultados de las cotizadas. Ahí tenemos que tener una expertise de todo tipo de asset class, seguir el mercado día a día, tener departamentos de capital markets, de leasing, en los cuales nosotros podemos tomar esos inputs y esos outputs para saber dónde está el mercado. Como anécdota, lo que podemos tener es que cuando viene la crisis del año 2007 a 2009, pues claro, te encontrabas con que el valor estable en el tiempo en una gráfica, en la tasación, va muy parejo a lo que es la gráfica. Pero claro, en picos, tanto al alza como a la baja, en una valoración RICS, van haciendo unas curvas, pero estrambóticas. ¿Qué es lo que pasaba? Que te llegaban los clientes y decían, oye, que las valoraciones están por los suelos y la tasación es que están muy altas. Es que el valor que me estás dando es inferior a lo que me cuesta construir, y le dices, es que es el valor rabioso en el momento que tenemos actualmente. Y entonces tuvimos un poco que enseñar y tener un sistema de aprendizaje para todos los inversores, bancos, promotores de aquella época. Sí, fue un momento desagradable. Bastante. Y tiene pinta que ahora nos toca otra etapa parecida, ¿no? Yo creo que gestionar la psicología del que ha tomado decisiones respecto a ciertas cosas y que tiene que defender esas decisiones en el tiempo,
cuando el mercado cambia y tenemos que intervenir, pues no siempre puedes dar el mensaje que la otra parte espera, pero de todo eso hemos aprendido. Fueron momentos muy interesantes los que vimos entre el 7 y el 11, donde en oficinas tuvimos ajustes del 30-40%, en logístico fue espectacular, también vimos las yields al 11%. En el año 2010 el volumen de transacción de logístico, de industrial, eran 30-80 millones de euros, o sea, no aparecía en las gráficas. Bueno, es que estábamos en doble dígito, o sea, de rentabilidades. Sí, y luego teníamos que convivir con los políticos diciendo que no, que el Banco de España decía que las cajas de ahorro eran invulnerables, los brotes verdes, que la banca había hecho los deberes, que aquí no iba a pasar lo que pasó en Estados Unidos, que íbamos a tener un aterrizaje suave, y lo que fue al final es que fue un aterrizaje más lento, pero tampoco fue suave. No. Fue suave y bueno, fueron momentos donde nuestra interlocución con los clientes cambió. Trabajábamos con gente muy local y empezamos a trabajar con americanos que venían aquí, que venían de la crisis del sudeste asiático el año 97, luego fueron la crisis del real brasileño y del peso argentino en el 2002-2003, y luego fueron a Estados Unidos en el 2007, y después de Estados Unidos y de UK dijeron, ahora le toca a Europa del Sur. Y la verdad, yo recuerdo como unos momentos donde aprendí mucho, y se lo recuerdo mucho a la gente de uno de nuestros equipos, que ahora es posible que volvamos a ver una circunstancia parecida, de tener que trabajar con gente que es muy diferente a la que hemos venido trabajando en los últimos años, que era mucho más benévola, ¿no? Yo, como anécdota, que era muy junior, yo empecé en 2006 en Aguirre Newman, fue la primera vez que hice un residual y me salió negativo. Y yo dije, lo estoy haciendo mal, seguro. Y estaba con Javier en el equipo, y Javier me dio negativo, y dice, por supuesto, si estás vendiendo a 350 y construyendo a 300, con el valor del suelo te va a dar. O sea, con el poco tiempo que le metas te sale negativo. Por eso la gente quería tasaciones en lugar de valoraciones, sí, ¿sabes? Y ahora también. Claro. Bueno, ahora todavía no, llegaremos. No, llegaremos. Llegaremos. Y luego llega la recuperación. Yo digo, lo puse entre paréntesis, después de estos 7 años, porque la duración de la crisis financiera no es una cifra en la que la gente esté muy de acuerdo, unos te dicen que fue 6, otros te dicen que fue 8, pero yo, en mi experiencia personal, yo donde realmente percibí una recuperación fue en el año 2013-2014. Y me dio la impresión de que era una recuperación por barrios, o sea, no se recuperaba todo de la misma forma. Para mí, la recuperación, y eso sí que es una experiencia personal por donde estaba, fue el retail. O sea, yo percibí pues, que los inversores empezaban a comprar retail, refiriéndome a centros comerciales. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Pues mira, a mí el retail siempre me gustó mucho porque en la universidad ya hice prácticas en Coca-Cola, aprendí mucho del marketing del canal, del trade marketing y de los centros comerciales y de un poco las sinergias de los operadores. Y me acuerdo que en el research de Coca-Cola siempre se decía que las crisis siempre empiezan en los centros comerciales. Y me acuerdo que en aquel momento así fue y lo vimos, ¿no? Empezamos que la confianza del consumidor cayó, el footfall, las rentas variables empezaron a bajar porque los retailers facturaban menos, bajaba el net operating income y el valorador se ponía nervioso y empezaba a subir la yield y decía, el ocio no sirve para nada, hay que volver al modelo clásico de los supermercados. O sea, eso que hemos oído estos dos últimos años, yo lo escuché contigo en Aguirre Newman, cuando hacíamos los vialias y todos los planes de desarrollo y del análisis de viabilidad. De cuando todos se metían kartings y rocódromos. Y rocódromos en las terceras plantas. Habiendo, que no sabía que hacer. Sí. Pero en aquel año, no, es que hay que volver a lo de siempre, ¿no? La economía de subsistencia. Y es lo que vimos en el COVID. Y se repite, ¿no? Y yo por eso, aquella recuperación del retail, la vimos justificada porque en el momento que los salarios reales de las personas en España se ajustaron, y para eso se necesitaron 4 años de que primero los estados financieros de las compañías notaran el palme. Después el palme ya no te sube el sueldo con la inflación o te lo bajan. Y luego al que no se lo bajan le despedían. Entonces, hasta que los salarios reales no se ajustaron, los centros comerciales no tocaron fondo porque la gente evidentemente metió el freno de mano, pero en el momento que rescataron a España los 20.000 millones que pidió Mariano Rajoy, que se creó la Sareb y que todo el mundo pues se ajustó o nos ajustamos, fue cuando vimos que las tasas de capitalización en los centros comerciales, con una renta neta totalmente adelgazada a la fuerza,
los inversores identificaron que era el momento de comprar barato con un cash on cash muy bueno y poco a poco las transacciones a los valoradores nos dieron evidencias de que las cosas iban a mejor. Veías las tasas de esfuerzo mejor, veías que los contratos cada vez tenían mejor calidad, que las anotaciones a cuentas se cumplían y que las hipótesis del inversor y del underwriting se cumplían, porque lo que dice el underwriter no siempre es lo que puede asumir el valorador, ¿no? Y al final precio y valor no es lo mismo, ya no digamos tasación. Pero en aquellos tiempos se empezó a alinear y empezamos a ver que el underwriter le ganaba la partida de póker al valorador, y ya no te digo al tasador. Y el tasador en retail no tanto, pero poco a poco empezamos a ver que el mercado despegó y fueron momentos muy bonitos donde hicimos muchas operaciones, me acuerdo. Y acompañamos a todos los que llegaron al mercado y mucha gente ganó muchísimo dinero y fuimos compañeros de ellos durante mucho tiempo, la verdad fue divertido. Y tú veías otros segmentos también con una... Yo añadiría algo adicionalmente, antes de meternos en lo que era retail puramente dicho, ¿no? O sea, primero yo creo que durante la crisis subsistimos las consultoras con las sucursales bancarias, o sea, los sale and leaseback nos hizo que viviéramos, o sea, apareció el BBVA, el Santander, Sabadell. Yo empecé a trabajar con Javier por la operación sabía mucho de High Street y para las sucursales, sí. El sale and leaseback del Santander. Y luego, una vez que se acaba ese periodo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, con lo del tema de centros comerciales, sobre todo finales 2013 y principio de 2014 con la operación de Parque Principado y Gran Vía de Vigo, pero previamente yo creo que viene el mercado de oficinas. Se adelanta un año antes el mercado de oficinas, finales 2012-2013, empieza a reactivarse la economía, empiezan a alquilarse superficies, los fondos empiezan a ver el mercado de oficinas como algo que es potencialmente una oportunidad. Patrimonialistas y fondos habían metido dinero en CAPEX o ya tenían planes de CAPEX, de hecho iban a cambiar lo que era un parque antiguo y empiezan a hacerse deals. Deals que en aquel momento, 2012-2013, estamos hablando de unos 4.500 euros, 5.000 euros metro cuadrado. Y esos mismos activos hoy en día, con las certificaciones energéticas y cómo está el parque, están entre 10 y 11. Entonces, yo creo que es el mercado que se adelantó, pero casi vinieron a la par después retail. Logístico, vamos, ni aparecía, doble dígito. Yo alternativos, no se sabía nada de ellos. Quien vendía la nave de Amazon en San Fernando, como es que la tenemos que vender, y no daba importancia ni a Amazon, ni a San Fernando, ni al logístico en aquel momento, y fue el 12 o el 13. Y ahora los yields de logístico son llamativos. Mira, el año pasado se cerraron por debajo del 4. Sí. Y luego, pues que cambiando aquí un poco de tercio, tenemos la mala suerte de que nos llega una pandemia. Entonces, cuando esto ya se consolida, 2014, las operaciones de Gran Vía de Vigo y de Parque Principado, post-Into Asturias, todos los mercados empiezan a mejorar, empiezan a aparecer unas nuevas tendencias que siempre se comentaron en el mercado de oficinas, con las exigencias de los tenants, que ya no era solo lo que decía el propietario, sino que el tenant ya exigía unas calidades, y de golpe llega una pandemia que nadie se esperaba, paraliza a España, paraliza al mundo, pero en lo que estamos hablando aquí paraliza a España, y en mi opinión consolida unas tendencias que ya se veían venir, pero que todavía no estaban totalmente metidas por el panorama español, las consolida, como son principalmente el teletrabajo y el e-commerce, que sí que existía el e-commerce, por supuesto Amazon ya estaba, hablamos de la nave de Amazon ahora, ya estaba Amazon funcionando, pero las dinamizó de una manera muy acusada y eso impactó directamente en el real estate de diversas formas. En las oficinas, obviamente, el teletrabajo tuvo un impacto directo. En el logístico, el e-commerce y la distribución, otro impacto directo inversamente proporcional al de las oficinas. Y el retail, que es un poco lo que nos lleva a estar aquí a día de hoy, el retail high street o locales comerciales, porque a mí me gusta diferenciar, porque high street para mí es Serrano y nosotros los flagship stores, y nosotros muchas veces hablamos del retail de conveniencia, que es el más relevante en términos de volumen en España, pero no es para nada el más demandado, ni es para nada lo más atractivo del mercado del retail, pero sí que es verdad que es el más voluminoso. Y ahí también, como sabéis, el e-commerce afectó directamente. Los planes de expansión, que llamábamos de broma nosotros, que era
Inditex quería abrir en zonas de expansión dentro de la misma ciudad, que llamábamos ejes comerciales y ejes secundarios, que estaban creados para un catchment area local, solamente de gente residente alrededor. Eso ha desaparecido. Eso lo captan directamente con el e-commerce y tienen el flagship en Barrio Salamanca, en Gran Vía, Callao, Fuencarral y en 3 centros comerciales, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis vosotros, o qué parte de esas nuevas tendencias o de ese impacto del COVID creéis que se va a quedar, o cuál es coyuntural por la situación devenida de una pandemia? Es una buena pregunta. Yo pienso que lo que pasó en la pandemia a nivel minorista con el papel higiénico se trasladó al logístico en el mercado institucional y realmente aceleró una tendencia que era cierta, pero pienso que en aquel momento la psicología de los mercados de capitales sobreponderaron en exceso unos activos que no puedes capitalizar su renta al 3,5%, porque básicamente estás asumiendo que estás pagando una renta de hoy por más de 30 veces. Cuando la vida útil de una nave logística, por muy moderna que sea, es muchísimo más baja. Y la logística, todos sabemos, lo vimos cuando hicimos el concurso de AENA, que más allá de 10 años nadie tiene ni idea de cómo van a ser las naves del futuro, si van a ser drones, si van a ser cajas más verticales, más horizontales, nadie sabe. Entonces, creo que ahí, igual que nos pasamos todos comprando papel higiénico, creo que todos nos pasamos valorando de más la logística y bueno, el tiempo lo dirá, pero lo que sí es cierto es que esto obligó a que el institucional y el operador se dieran cuenta que las naves por dentro tenían que ser distintas, que el e-commerce es un negocio que tiene que terminar siendo un negocio, porque todavía no lo es realmente, y ahí están los números de los principales operadores, y realmente ahora es donde hay que trabajar en la eficiencia de la cadena de suministro para que todo el mundo gane dinero de una forma proporcionada y no solamente el que pone la caja donde se almacenan las cosas, ¿no? Y creo que eso fue muy interesante. No sé, Jesús, ¿tú qué opinas? Yo, vamos a ver, yo opino que, primero, retail de conveniencia va a sufrir. O sea, el retail de barrio lo va a pasar mal. Eso estamos nosotros creando estrategias innovadoras para darle una exacto, segunda y hay vida. que buscar los nichos de mercado y a qué tipología nos vamos a enfocar, porque realmente se están generando locales para generar autotrabajo en muchos casos. Y ahí es donde hay que tener una percepción y localizar muy bien qué tipo de activo y a quién va a ir localizado. Con respecto a flagship, o sea, lo que estamos viendo es que todas aquellas tiendas secundarias están desapareciendo para agruparse en grandes tiendas flagship, como podemos estar hablando del Lefties 4.000 metros cuadrados en Montera o de 8.000 metros cuadrados en el Zara de Plaza de España. Y ese es un poco el componente, igual que los centros comerciales, los centros comerciales Prime, los principales tenants están ampliando las tiendas, ¿no? Y en los secundarios, en algunos casos, están utilizando solicitar más espacio de almacenaje para funcionar con el tema del e-commerce. Fíjate, yo ahí veo un poquito de trampa, bueno, o trampa o adaptación, pero si veis los datos de Acotex, el negocio de la moda en España ha caído con muchísima fuerza desde el año 2002 y realmente continuado desde muy 2002. poca gente, continuado y muy incrementado después de la pandemia, y muy poca gente gana dinero en el negocio de la moda y se ha reducido a muy pocos jugadores. Entonces esos pocos jugadores son los que ahora pueden absorber toda la huella de todo ese retail de conveniencia, de todos esos centros comerciales donde el retail, donde la moda de segundas marcas pues complementaba a las otras. Esas compañías no pueden continuar funcionando y tienen que dejar su espacio. Entonces ese espacio en los centros comerciales lo están aprovechando los retailers para coger más, pero realmente yo tengo mis dudas de que lo necesiten. Yo sinceramente lo que más pienso es que es el propietario el que les está incentivando a que se lo queden para llenar el hueco. Es que quizás estamos jugando a ambos usos. Igual estamos jugando a yo un poco de logística unida al retail en la tienda, punto de venta y de distribución o algo así. Estamos jugando en dos barajas. O sea, lo que sí que es evidente es que el e-commerce ha llegado para quedarse. Lockdown, pandemia, e-commerce
se fue por las nubes, o sea, nos fuimos a doble dígito y además doble dígito potente, pero ¿qué es lo que pasó cuando de repente nos dicen, chicos, se ha acabado, podéis salir a la calle? Pues que la gente estaba deseando ir al centro comercial, te encontrabas colas de horas para poder entrar en una tienda deportiva, el e-commerce ha bajado significativamente con lo que tenemos en otros países, o sea, podemos estar en el 50% aproximadamente de lo que tiene UK. UK estamos hablando que a lo mejor está entre el 25-30, aquí podemos estar hablando por encima del 10%, pero allí ha bajado el footfall, los visitantes, y sin embargo en España seguimos siendo de ir al centro comercial. Entonces vamos a jugar, digamos, con una idiosincrasia en España de e-commerce, seguir yendo al retail. Iremos poco a poco. El logístico tendrá, por supuesto, tendrá en este caso una incidencia, evidentemente. Pero es un poco, yo no me termino de creer que determinados operadores necesiten muchísimo más espacio. Yo simplemente creo que es el propietario el que se lo está dando. Y luego, cómo lo disfrazan entre los dos. O sea, entonces yo creo que eso hay que entenderlo bien. Otra cosa es en la calle, porque en la calle lo que sí pienso es que, y es una realidad, y vosotros lo estáis haciendo, que no hace falta tanto local comercial y que sí hace falta mucha vivienda. Que realmente hoy en día el estilo de vida de la gente hace que necesites un retail de conveniencia distinto. Sí. Que la gente a lo mejor no necesita tener 75 oficios en su casa, pero a lo mejor sí le gusta tener un sitio donde poder teletrabajar, un sitio donde poder, todo lo que está haciendo ahora mismo gente como Urban Campus, generando zonas comunes de convivencia, distintos tipos de profesionales. Entonces, el mundo está cambiando y creo que ahí sí hay oportunidad para sacar valor de locales que tenían sentido en los años 80 y ahora no. Claro, y otra de las alternativas muy importantes para nosotros es vivir en el centro de la ciudad a un coste inferior a lo que te costaría una vivienda tradicional en un 8º piso. Los cambios de uso residencial están funcionando. Hay todavía que es algo bastante, vamos a decir, nuevo, porque hasta hace 8 o 10 años se hacían muy pocos, ahora hay más actividad en ese mundo, y un poco lo que decías tú con la logística. Hay que ver cómo el mercado absorbe esos cambios, si el mercado está dispuesto a absorber todas esas nuevas viviendas o no. Pero a día de hoy nosotros estamos teniendo demanda de ese tipo de cambios. Y relativo a lo que comentabais de la distribución, el retail, más espacio, nosotros hemos alquilado un local en una zona muy secundaria, en Tetuán, IKEA, para un punto de click and collect. Bueno. Al final, tú compras por internet el producto de IKEA con su packaging de IKEA mínimo tamaño posible y no te tienes que ir ni a Serrano ni a Gran Vía, te vas a Tetuán, a una esquina, y lo recoges ahí directamente y te lo llevas a su casa. Y creo que es un modelo que puede convivir perfectamente con el retail. Lo que sí que hay que ser conscientes es el valor del activo, que estáis aquí los dos como valoradores y underwriters. El valor, no puedes pretender cogerte un estudio de mercado de cualquier consultora y que te diga, el local, calle, 40 euros metro cuadrado. No, algunos 40 y otros 5. Sí. Depende del uso que vayas a tener. Yo creo que nuestro trabajo, ¿verdad, Jesús?, que hace es más difícil porque tú hablabas de todos esos fondos que entraron a oficinas en el 12, pero también los retailers, también los logísticos. Ha habido mucho private equity en esos 3 segmentos que han metido mucho artificio en el underwriting y que eso nos afecta en el valor. Las rentas escaladas, los tenant improvements, los periodos de carencia, las adendas en los contratos, todo eso para favorecer que ellos puedan justificar una valoración en 30 meses muchísimo más alta que cuando ellos compraron, para vender una situación que es difícilmente mantenible en el tiempo, por mucho que haya ESG. Eso es lo que luego, claro, pero ellos venden, tú tienes tu evidencia, euro metro cuadrado, ¿es eso sostenible? O sea, al final el business plan de oficinas que te hace un Generali, por poner un ejemplo, donde ellos no dan carencia o dan poca carencia, donde ellos no dan tenant improvement, donde ellos te dicen te alquilo más barato pero te lo haces todo tú. No tiene nada que ver con un private equity que te dice no, yo te pago todo lo que haga falta, te pago mucho más de 300 euros metro cuadrado de incentivo, te doy 20 meses de carencia y te hago todo el ESG que tú quieras para que te quedes aquí 7 o 10 años. Y dame una face rent elevada que al final... Claro, pero al final ese inmueble no deja de ser el mismo. Sí. No deja de ser el mismo y está ubicado en el mismo sitio, pero es una estrategia distinta de alguien que es patrimonialista y quiere estar, y de alguien que lo que quiere es
ganar mucho dinero muy rápido y marcharse. Y esa distorsión que esas dos estrategias consiguen, para nosotros, con perdón, es una putada. Es una putada, porque luego, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el valor metro cuadrado? ¿Realmente cuánto vale una oficina en Orense? Yo creo que ahí básicamente lo importante es un poco la magia, ¿no? Sí. De poder tener una compañía potente como en la que te encuentras tú, Guay, o en la que me encuentro yo, Savills, que tienes todo tipo de departamentos de capital markets y leasing en todo tipo de asset class. Entonces, es hablar con ellos continuamente porque está en el mercado y saber verdaderamente cuál es el target y cuál es el valor de lo que podría pagar un institucional o un particular. Y es estar en contacto directo con tus departamentos transaccionales. Sí, tener información de mercado al final. Es la info, o sea, la info es poder. Sí, pero así como decías tú, y como hablamos antes, que los underwriters en el 12, en el 13, ganabais la partida de póker, creo que ahora os toca una etapa complicada. Sí, es una etapa complicada. De hecho, el siguiente bloque, que ya estamos dentro de él, o sea que no hay que seguir, es ahora, inflación de doble dígito. Yo no la recuerdo en mi vida, ¿vale? De un 10% de inflación, aunque sea a septiembre, yo no la recuerdo. El Euribor, cercano al 3, no lo he mirado hoy, pero está cercano al 3. Eso sí me tocó vivirlo porque en 2006, cuando empecé el máster en Aguirre Newman, me acuerdo que estaba al 4.567. Es un número que me quedó en la cabeza. Llega a estar al 5.4. Y llegó al 5.4, exactamente. Estamos en un Euribor al 3, que seguirá subiendo, se estancará. Es verdad que no es razonable pensar que un Euribor negativo sea sostenible en el tiempo a largo plazo, pero lo ha sido muchos años. Nosotros, como propietarios y gestores de activos de retail de conveniencia principalmente, aunque tenemos activos singulares y tenemos algún activo en High Street de verdad, la mayoría es retail de conveniencia, estamos muy expuestos al entrepreneur, al startupero, al emprendedor tradicional. Pues hemos tenido muchísima interacción con clínicas dentales, clínicas estéticas, farmacias, etc. Esa gente está muy expuesta a esta coyuntura macroeconómica. Yo entiendo y preveo que va a haber un impacto relevante, pero me gustaría saber vuestra opinión desde vuestros puntos de vista, pues tú desde Iguay con toda la información internacional, ya no solo inmobiliaria, sino de corporativa, y tú desde Savills en una situación muy similar, en una compañía internacional, y encima con mucho foco inmobiliario, que es realmente lo que nos compete aquí. Sí, pues la verdad, Luis, yo el otro día leía un papel que ha hecho Goldman Sachs Asset Management, que hablaba de cómo es el camino, ¿no? Decía, primero veremos los problemas en la psicología de la gente, la que viene, luego la veremos en la realidad de las compañías, en los P&Ls, todavía no se está viendo, es objetivo. ¿Vale? Lo estamos empezando a ver en los operadores de moda y en los de e-commerce. Los de e-commerce de moda, un Zalando, pues ya ha reportado unos datos objetivamente malos. Pero hasta que no lo veamos todo el mundo en nuestra nómina, es ese realmente el momento donde ya la psicología de la gente hace que las decisiones vayan cambiando, ¿no? Hasta que las compañías no vean un problema en su P&L, realmente no van a ver que no se van a tomar decisiones distintas a las de hoy. Y siempre los valoradores vamos un poco por detrás de eso, y Jesús siempre lo defiende, ¿no? Oye, macho, es que dame el dato, dame la evidencia, dame el tal. En España vamos a tardar en ver esas evidencias. Lo que vamos a ver ahora es un momento de impasse donde va a haber menor actividad, donde los brokers tienen la obligación y el mandato de mantener el optimismo, lo cual genera también confusión. Por supuesto. Y alarga que las decisiones se tomen, pero lo que nadie puede ocultar es que ahora el dinero es más caro que antes, y si el dinero es más caro que antes, el inversor va a exigir una rentabilidad más alta, el banco también va a exigir una financiación más cara, y eso al final al inmobiliario le va a tener que afectar. A mí me gustaría ver que los valoradores nos acercamos un poquito más a la inmediatez de lo que en España hemos hecho siempre, pero esto depende de muchos, ¿no? Lo que a mí me preocupa y lo que me da pena es que hay compañías muy buenas que por tener unas valoraciones un poquito desfasadas o demasiado optimistas, viniendo de un ciclo alcista, no estén tomando ahora decisiones que para sus accionistas son las correctas. Que te llega una oferta buena, que objetivamente era buena en mayo, y que dices que no, porque está por debajo tu valoración de enero. Ya, pero es que en marzo, a lo mejor, el haber aceptado esa oferta
era una buena decisión para tu compañía y para tu accionista. Y tú, que solamente estás mirando el valor de un tercero, a lo mejor sin querer les estamos nublando la decisión correcta. Sí. Y eso es a mí lo que me da pena de que un poco la doctrina que nos enseñan a los valoradores es que, bueno, no hay que esperar la evidencia ya, pero tenemos mucha información que no solo es evidencia, que es realmente hacia dónde va esto, ¿no? Y bueno, y no es fácil, es un poco mi preocupación. Yo, por ejemplo, creo que lo comparto, por supuesto, pero creo que ahora mismo con la información que hay, espero y confío en que en las compañías sean conscientes de lo que puede variar el valor de un activo, que además lo decía Jesús al principio, es súper reactivo a los cambios del mercado. Entonces, una valoración de enero, en mayo, con una guerra de Ucrania, con un IPC al 10 y con una tasa de desempleo, ahora no estamos en ese caso, ahora estamos en un 12, de un 18%, que hayas pasado de un pleno empleo a esto, pues a lo mejor te tienes que plantear que es que esa valoración estaba hecha en una coyuntura y ahora en otra va a cambiar. Entonces yo sí tomaría la decisión de vender. Bueno, vamos a ver. Yo lo que veo es que hay bastantes issues que hay que tener en cuenta. O sea, un tema es la inflación, otro tema es el coste de vida, otro tema es la guerra de Ucrania. O sea, tenemos que ir despejando incógnitas a lo largo de los próximos meses. Es evidente, y me hago eco de lo que está diciendo Javier, que o sea, los valores al final se van a tener que ir ajustando. El ajuste de precios, evidentemente, está siendo más rápido en esta fase de lo que pasó en el año 2007, sí, 2012. Lo estáis viendo, ¿verdad? La tendencia. El problema es que no tenemos evidencias en las cuales nosotros nos podamos ceñir para tomarlas como base. Las pocas que hay son las que vamos a tener que seleccionar para ver si es una venta forzada, no es una venta forzada, y analizar cómo se ha realizado esa venta. Es verdad que nosotros, y en nuestra compañía, estamos en varios cierres estas semanas, ¿vale? Estamos viendo, vinculados a retail además, que hay vendedores, propietarios, que quieren vender sus activos, han ajustado el precio porque la financiación, los compradores esperan que todavía la van a poder enganchar de una manera bastante razonable, y los vendedores dicen, lo hago ahora antes de que a lo mejor tenga una quita adicional el próximo año. Creo que la guerra de Ucrania nos ha metido una incertidumbre adicional, que en cuanto desaparezca ese issue y los posibles incrementos de la energía, petróleo, suministros, etcétera, eso bajará un poco la presión. Por lo tanto, nosotros vemos que vamos a tener un Q1, Q2 que va a ser complicado, sobre todo un Q1, ¿no? ¿Vale? Se espera, con las 50, 60 reuniones que hemos podido tener en estos meses, como anécdota, lo que sí que he tenido es que todos coinciden en que no sabe qué va a pasar H2 del próximo año. O sea, y menos H1. O sea, es como H2 se espera que mejore, pero H1 tiene una incertidumbre brutal. Entonces, ya veremos, y tenemos que seguir el mercado muy de cerca. Por eso decía, lo de nuestras compañías, al tener tanta información, tenemos que utilizarla de una manera, pero muy concienzuda. Claro, o sea, si nosotros percibimos que lo que son las direcciones de operaciones de las compañías van reportando unos niveles de ventas peores, que además el coste de ventas sube por la inflación, y que el director financiero no puede financiar todas las pólizas como lo hacía antes, pues al final eso se va a trasladar en un resultado peor, en unos dividendos peores para los accionistas, y al final eso va a afectar al salario real. Mientras que todo eso sucede, pues evidentemente vemos que ahora mismo invertir en renta fija, que es el principal sustitutivo del real estate, es que no tiene competencia. Ahora mismo tú puedes comprar en el mercado secundario deuda senior de compañías como Procter & Gamble, deuda senior que vence en 2 años, o sea, en 24 meses, con un cupón del 5%, y una TIR del 5%. O sea, y la gente lo que dice, anda, con un cash on cash de un 3,2 que me da cualquier inversión de real estate, voy a compararlo los 2 próximos años, pues me meto en deuda corporativa o en deuda soberana,
y espero 2 años. Hemos visto muchos inversores que han estado comprando Ahí hoteles. discrepo un poco porque yo creo que el residencial principalmente es un activo muy defensivo en el cual vas a transmitir la inflación de forma directa y luego tienes un cap rate de retorno que lo más seguro es sea superior y no tienes que estar esperando a meterte en deuda o en un bono a 4 o 5 años. Pero bueno, eso sería yo creo un tema... 2 años y sabiendo que hay un mercado secundario que si te arrepientes mañana lo vendes y es líquido. Si tú eres un... Bueno, yo lo digo porque ha habido fondos históricos de deuda, como puede ser Kent Capital, que el año pasado estaba comprando hoteles y ha dejado de comprar hoteles en España y está comprando deuda soberana en países del este de Europa con cupones del 8 y del 9%. O sea, y al final eso es dinero que sale del sistema. Entonces, si sale ese dinero del sistema para entrar en la renta fija, y si los cupones de las compañías que son blue chips van a dar rentabilidades buenas, va a haber mucho capital permanente que salga del real estate y eso al final, pues para poder seguir siendo líquido va a suponer que las rentabilidades del real estate tengan que ser más altas y eso lo terminaremos viendo en el yield. Pero de momento, mientras no tengamos comparables, eso es lo que a mí me da pena. Nos quedamos con que wait and see. Se espera que algo pase. Bola de cristal. Bola de cristal, desgraciadamente no la tenemos. La valoración inmobiliaria, yo siempre digo que lo peor que tiene es que no es una ciencia exacta. Tienes que basarte en una información que no siempre es todo lo limpia que querrías tener. Y nos quedamos con estos mensajes. Creo que ha sido un podcast bastante interesante. Que tiemble el Rubius. Muchísimas gracias a los dos. Un placer de verdad. A vosotros por invitarnos. Nada, y os volveremos a invitar porque pretendemos seguir haciendo este tipo de cosas. Muchísimas gracias, chicos. Y enhorabuena por lo que estáis haciendo en Gracias Retail. a vosotros por eso.